Mi nombre es Arturo Morgade Salgado. El problema de la epilepsia lo tengo desde los 3-4 años y actualmente tengo 58, con lo cual son 55 años conviviendo con la enfermedad. Soy la Nuria Lucas, tengo casi 50, pero soy joven. A los 9 años tuve la encefalitis. No se saldrá del coma y al final, el médico dijo, ha sido un milagro porque es que no se lo creían. Y debido a la enfermedad me quedó como secuela la epilepsia. Ya desde los 9 años, hace media vida llevo con la epilepsia. Yo como hermano a ti, evidentemente ha habido un apoyo continuo, pero también hay que hacérselo extensible a los demás. Ahí habéis estado siempre para apoyarme en los momentos críticos y la ayuda y el cariño siempre ha estado ahí. Entonces no has estado solo. Entonces eso es muy importante y en la familia lo tienen que tener claro. En algún momento sí que hubo esa preocupación de que esta enfermedad pudiera tener un componente hereditario, teniendo en cuenta que en la familia ha habido otros casos también de epilepsia. Recuerdo que estaba, como siempre, preparando el desayuno a mi hijo y de repente se cayó y tuvo unas pequeñas convulsiones. Y digo, joder, Arturo, aparte del apellido y del nombre, le vas a dejar este regalo a tu hijo. Y digo, joder, para mí fue el momento más jodido de mi vida, hablando en plata. Y afortunadamente, pues en esta franja de edad no ha vuelto a manifestarse. Pero he leído que en algunas ocasiones, pasada cierta edad, se puede reactivar y es un temor que... Es algo, una espinita que tienes ahí todavía dándole vueltas. Está dándole vueltas, entonces es una de las cosas que más me preocupa. Mi compañera eterna. Primero empecé de pequeña con convulsiones, después ya lo que quedó allá fueron los auras. De vivirlo yo día a día, me pasa aquí, me pasaba en la bañera, en la playa, en la piscina, en la calle, en todas partes. Pierdes el sentido. A mí no me llegaba como mucho un minuto. Y donde estuviera siempre eran caídas incontables he tenido, muchas caídas. Al reaccionar, despertar, ¿dónde estoy ahora? Pero después yo ya veía la saliva que me había caído, o sea, la boca me quedaba torcida, pero claro, yo no me veía, nosotros sí. Y era la parte izquierda que cerraba el puño así, pero fuerte, muy fuerte. Claro, es que es la parte izquierda, donde hay el lenguaje y la memoria. Pronto estás corriendo por el hoyo y oyes en el otro extremo de la pista un clac de una raqueta que se cae. Entonces automáticamente ya nos paramos, damos la vuelta y miramos. Y si te vemos bien, digo, pues no ha sido nada. Porque ha sido un lance del juego, pero si no, lo normal era verte parado, de pie, la raqueta en el suelo y tú con un titubeante como cuando estás mareado y todo ese jaleo. Entonces ya nos acercábamos a evitar que se cayera, que al principio no te caías. Sí, es verdad. Al principio no te caías, luego paulatinamente fuiste cayendo, pero te caías a cámara lenta. Entonces lo que hacíamos era sujetarte para que no te dieras un golpetazo de los múltiples que te has pegado cuando no has estado solo. Es una de las cosas que en la última fase de esta enfermedad además se va produciendo más, que es que te vas desplomando y normalmente te sueles caer del lado derecho. Lo que teníamos que hacer era dejarte tranquilo, procurar que no te accidentaras. Sí, porque es una situación extraña, lo que, digamos, la conciencia la tienes, la memoria desaparece. Entonces me ha pasado a mí que he tenido un episodio en el parque ahora al lado de donde vivo, en Los Llévenes,
no eres consciente de que has tenido un episodio y vuelves a casa hasta que coges y miras aquí y tienes unos restos de sangre. Y entonces cuando ves el resto de sangre miras aquí y dices, he tenido un episodio. Hay veces que lo tienes por la noche porque el cerebro por la noche es cuando más trabaja. Entonces yo lo que tengo son migrañas localizadas en el lado derecho. Entonces cuando al día siguiente estás con una migraña dices, esta noche he tenido un episodio. Pudiera ser que no te enterases en absoluto de que lo has tenido. Puede ser en épocas de estrés cada 3 semanas, la media puede ser 1 al mes. Hay otra gente que tienen 4 episodios diarios. Ahora cuando se va alcanzando cierta edad ya te estás metiendo en riesgo de derrame y de ictus, por eso yo digo que hay que tomar una decisión definitiva. Y en otra gente no se caen, tienen más episodios, pero además tienen un problema de capacidad intelectual. Entonces esto depende de donde te toque, pues el premio que tienes puede ser uno u otro. Entonces lo que quiero ya es dejar de estar con golpes que en un momento dado pues te puede cambiar. Hasta ahora has tenido suerte. Yo soy integradora social y de todos los trabajos me la jugaba. Darme una explicación por qué hacéis fuera una persona porque tenga epilepsia, que os comerá, que os hará daño, que no sé, somos personas también. Y que te han tratado mal verbalmente, o sea, diciendo tienes epilepsia, no sé, te sientes inferior, incluso con la familia. Y al final ya dije, mira, ¿sabes qué? Hago la mía y ya está. Lloré mucho porque te hace sentir inferior y porque te tratan de que no vales nada. Y yo no he tenido la culpa de la enfermedad. En la relación con los compañeros y demás, sí que tenías algunos problemas en el colegio, porque se aprovechaban un poquito y te hacían trastadas, ¿verdad? Sí. Que aunque luego tú jugabas con todo el mundo, pero sí que te hacían trastadas. Yo recuerdo que pues que se metían un poco contigo y demás. Y luego nosotros en casa, yo lo que sí que recuerdo es que era una enfermedad que, aunque hemos vivido con ella, pues tampoco nos lo han explicado mucho nuestros padres. Entonces era un poco tabú, en el sentido de que sabíamos que tenías eso, tú le decías a mamá, me voy a poner malo y demás, pero pues nosotros veíamos que en cuanto te poníamos malo, mamá lo exageraba también mucho porque se preocupaba mucho y nosotros nos poníamos un poquito de lado. También la neurología ha avanzado mucho desde ese momento. El doctor, me acuerdo, que era más bien psiquiatra, probó con un tratamiento que te quitaba las convulsiones, pero a mí me anuló totalmente. Y entonces siempre había tenido muy buenas notas y en ese momento lo suspendí todo. La enfermedad termina agotando y en muchos casos, cuando da mucho la guerra, son situaciones que hacen que en muchos casos un porcentaje importante de nosotros terminemos divorciados. La relación con la familia, con la pareja, con los hijos, se deteriora mucho. Se deteriora mucho y a veces no solo que se deteriore, sino que la paciencia también es finita. No. Es finita. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo va todo? Muy bien, perfecto. ¿Te acuerdas cuando me separé? Hará 3 años ya. Y me quedé tan sola, pero sola, o sea, sin familia. No es por hacerme la víctima, nunca me ha gustado hacerme la víctima, pero he llorado mucho. Y muchas veces yo sola. Y claro, las semanas que estoy sola, pues me he tenido que ir acostumbrando a vivir sola. A ver, que ha sido un poco forzada tu independencia también, porque al encontrarte sola, con los 2 niños pequeños y en otros momentos incluso tú sola, o sea, que es que tenías que salir adelante sí o sí. El hecho de irte conociendo a ti y vivir sola, pues también, es que no se puede tener todo. Y ahora yo entiendo a las personas pues que están en esta situación, ¿no? De cerrarse a ellos mismos, ¿no? He aprendido muchas más cosas y me quedan todavía por aprender, ¿no? Pero a valorarte, principalmente. Ahora lo has dicho, muy bien, a valorarme a mí misma y quererme a mí misma, porque nunca sabemos cuándo ni dónde pasará una crisis. Y es lanzarse. Solo tenemos hoy, hay que vivir el día
Vivir el día a día y es que no hay más. Y contenta de pasar un nuevo día y haberlo pasado bien. El porcentaje de gente en paro entre los enfermos es mucho más alto. Al final todo eso está minando la paciencia. Un día tienes un episodio allí, un tanto llamativo, y al día siguiente te encuentras con la carta de despido. Evidentemente una persona que tiene esta enfermedad no puede plantearse el tener un puesto de trabajo donde la enfermedad implica un riesgo. En otros países, en el momento que se despide a alguien que teniendo un puesto de trabajo perfectamente compatible, se le obliga a admitirlo. Aquí no se da. Y llega un momento que tienes que tomar la decisión de trabajar por tu cuenta, porque lógicamente tú no te vas a despedir a ti mismo. Yo tengo ganas de columpiarme porque yo no me había columpiado nunca. Había subido pues antes de los 9 años, pero nunca más he subido por miedo a caerme de columpio, debido a las crisis que tenía. Y ahora de mayor subirme al columpio ha sido bueno, ha sido una libertad, no sé, genial. Yo en el fondo estoy contenta por lo que he pasado porque he aprendido mucho. Porque ahora me empiezo ya a conocer a mí misma y a quererme a mí misma, que es lo principal. Yo he caído y me he levantado yo sola y he continuado. No ha habido más. Y esto es la fuerza interior que he ido ganando y estoy orgullosa de mí. Y ahora es cuando he dicho, tengo que vivir. Estoy, no sé, emocionada. Es como volver a nacer. Es algo que para mí no es normal, ¿no? Porque estaba tan acostumbrada ya. Es grande, ¿eh? la cicatriz, pero estoy orgullosa. Mi caso es lo que se denomina en unos casos fármaco resistente, en otros epilepsia refractaria. Normalmente el 70% de los enfermos con distintas soluciones farmacológicas se consiguen controlar. Yo creo que he probado todo tipo de medicamentos y su eficacia es limitada, y lo que tienes que hacer es intentar luchar para poder llevar una vida lo más digna posible. Curiosamente, algo que siempre ha llamado la atención de Arturo es la gran capacidad de trabajo, cognitiva y resiliencia que tiene, que ante todo sigue adelante a pesar de que tiene una frecuencia de crisis graves muy alta. Aquí podéis ver el hipocampo derecho, que está bien, y el hipocampo izquierdo, que es de menor tamaño que el derecho. Si os fijáis, Arturo, en tu hipocampo derecho se ve perfectamente como hay estos dos pequeñas montañitas, estos dos bultitos, eso es normal. En cambio en el izquierdo eso ha desaparecido, solamente lo vemos liso. Y también si nos movemos en la parte más anterior del hipocampo, vemos que esto, que es la amígdala en el hipocampo izquierdo, la amígdala del hemisferio izquierdo es de menor tamaño, es decir que se afecta mucho a la parte anterior del hipocampo. Y cuando nos vamos ya a una región más posterior, seguimos viendo que el hipocampo está dañado. Sigue siendo pequeñito, muy pequeñito aquí comparado con el derecho. Así que el hipocampo izquierdo se ve dañado con unas características que se llaman atrofia hipocampal o esclerosis temporal medial. Aquí es donde ya empieza la crisis, y esto es la crisis en todo su esplendor, ¿no? Como es una epilepsia de larga evolución y el hipocampo izquierdo está ya muy dañado, a veces ves que aunque el inicio es en el hipocampo izquierdo, enseguida se propaga al derecho, que es más joven y vigoroso y tiene más neuronas y más capacidad de transmitir impulsos eléctricos, y es en el derecho en el que ves más cambios. Entonces, más cosas que causan tus crisis: fútbol, tenis, estrés, temperatura, como temperatura. Y otra cosa curiosa, soy un melómano profundo, y a veces si te emocionas excesivamente con alguna pieza, me ha producido una ausencia o un episodio. Te ves que tienes la piel totalmente con carne de gallina, que estás escuchando una pieza que te gusta, y viene un aviso de un posible curso.
Me acuerdo cuando te conocí, que nos hicimos novios, claro que me enamoré locamente de ti, me enamoré locamente de una persona con una enfermedad. Mira que te ha acompañado a neurólogos, obviamente, a lo largo de nuestra vida de casados. Distintos medicamentos, cada uno con sus efectos secundarios, algunos muy particulares, y bueno, algunos también incluso que te provocaban agresividad. Una persona enferma de esta enfermedad forma una familia y tiene sus hijos, como nosotros. Entonces, a ver, el tener, en nuestro caso que tenemos un hijo, un padre que tiene esta enfermedad, también desgasta, estresa la vida del día a día. Condiciona todo. Condiciona todo. Que luego, pues bueno, nos hemos divorciado. ¿Hasta qué punto puede haber afectado esta enfermedad en esta decisión? Sinceramente no lo sé. Yo creo que no, que son otras circunstancias, pero claro, el desgaste que se produce al final seguramente eso genera un estado de ánimo y una propensión. Ahora yo por mí, diciendo de forma totalmente consciente, te digo no, pero pues seguramente en todo el mogollón de lo que vivimos pues sí habrá tenido que ver. Hay una medicina que tenemos la opción de probar y vamos a empezar a probarlo contigo. Muchas personas con epilepsias muy graves que han mejorado, y algunos, incluso recuerdo un paciente que se iba a operar y una epilepsia muy grave y había sido refractaria a muchos fármacos, y que con este fármaco está ahora sin crisis. Entonces, con ese medicamento yo confío ver una mejoría y poder seguir en el proceso de estudio de tu epilepsia, que como te decía, tu epilepsia es compleja. Tienes elementos de una epilepsia focal con esclerosis temporal medial, que la cirugía es una buena opción, pero tienes también otros elementos que apuntan a que existe algo más. Además, te has dado muchos golpes en la cabeza y hemos visto que en el lóbulo frontal izquierdo tienes también una pequeña lesión de uno de tus golpes. Cuando una persona con epilepsia además tiene un golpe en la cabeza, a veces surge otro foco ahí. Por ese motivo yo creo que es bueno que sigamos explorando las opciones de medicinas, que te operes o no van a ser importantes, y que si te operas van a ser las que van a apoyar el control tuyo. Ya han pasado 7 años desde que te conocí, ¿eh? 7 años ya. Ay, sí. ¿Cómo te encuentras ahora? Muy bien, después de la operación. ¿No has tenido ni una, toco madera, pero ni una crisis. Qué bien. ¿Te acuerdas? Gracias a tu constancia y tu perseverancia, tuviste tanta fuerza de voluntad que al final... Lo conseguí. Sí, y ahora estás contenta. Mucho. ¿Al final tienes trabajo? Ahora estoy cuidando a una persona mayor, que también entra en lo de integradora social, que es lo que estudié. Muy bien, está bien. Una persona mayor que tiene Alzheimer, por cierto. Sí. Y bueno, me dan las gracias porque están contentísimos la familia. Bueno, además esto también es un poco lo tuyo, ¿no? Ayudar a los demás. Y yo pensaba entre mí, si la pudiera yo ayudar a ella. A superar me has todo. ayudado mucho, me has hecho de madre, Rosa, saps? Com a tu, que eres com una mare, no tenia ningú, a ningú. ¿Cuántas veces me has visto llorar y te he explicado muchas cosas de mi vida que no tenía a quién contar? No tenía una madre a quien explicarle, que es lo que siempre... Yo soy madre, sé lo que es ser madre, pero tener una madre no sé qué es. Recuerdo que cuando me contabas lo de tu mamá, que no te apoyaban ni te ayudaban, incluso las hermanas, pues yo lo encontraba muy doloroso, porque pensaba, caramba, no tiene nadie más, y su madre aún la trata así, pues de verdad, esto me costaba y me impresionaba. Entenderlo, y a mí me costó mucho, pero muchos años también en entenderlo. Ahora ya lo he asumido porque han pasado muchos años, Rosa. ¿Y con quién iba a hablar? Ya. Contigo, Rosa, es que es la era... Sí. Yo me quedaba preocupada, pero a la vez contenta. Simplemente, de momento podía escucharte, no podía hacer nada más. Pero bueno, yo te escuchaba con con ganas de ayudarte. Y ahora, por ejemplo, en estos momentos, ¿qué es lo que te preocupa? Los hijos. Sí, pues mira,
Qué bien. Feliz, Rosa. Bueno, pues ya sabes, puedes contar conmigo. Yo estuve casada con el que ahora es mi exmarido aproximadamente unos 20 años. Y con él he tenido mis 2 hijos, el Arnau y la Laia, y ellos pues ya han pasado, bueno, ya vivieron lo suyo también con la epilepsia de la mama, claro. Si tú me preguntaras ahora si la epilepsia tuvo que ver con el divorcio, estoy totalmente segura, bastante. Mi hija Laia, que ha decidido vivir con su padre, ya hace 1 año, y con mi hijo Arnau pues estamos en esas ahora, mira, a ver qué tal. Quería preguntarte qué tal te sientes con la bajada de medicación. Muy bien, y tanto la medicación como la operación ha sido un cambio de vida total. Para el médico también es una alegría. ¿Notas alguna diferencia de cuando tomabas más medicinas? ¿Ahora te sientes más despejada, más Hombre, sí, porque de sueño animada? Tenía, sí, seguridad, tranquila, en bicicleta, y uno iba desde pequeña. Bueno, pues la idea es que cuando terminemos de bajar la medicación, no sé si conseguiremos, digamos, quitarla del todo, o al menos simplificarla, y lleves un tiempo sin crisis, pues podrás volver a conducir, ¿no? Es mi ilusión, ¿eh? Sí. Tu caso ha sido un caso de éxito. Después de tantos años con epilepsia, pues haber podido extirpar la zona de la que venían las crisis y que el resultado haya sido tan bueno, con muy pocas o prácticamente ninguna secuela, porque realmente la memoria está pues como estaba antes de la cirugía, ¿no? Sí. Os felicito, estoy contenta de todos vosotros, pero mucho, porque del interés que habéis tenido por mí. Has tenido suerte porque no todo el mundo se puede operar. Hay veces que es difícil localizar la zona de la que vienen las crisis, es una zona muy amplia, o sabemos positivamente que si quitamos esa zona el enfermo puede tener alguna secuela inaceptable, ¿no? Quizá cuando yo hice la residencia pues había muchas menos opciones de fármacos. Los fármacos que había eran fármacos que tenían bastantes efectos secundarios a nivel de cognición, o sea, de velocidad de pensamiento, a nivel de sueño, a nivel de problemas que causaban en el cuerpo en general. Las medicinas que han salido en los últimos años pues tienen otros mecanismos de acción, algunos enfermos les funcionan mejor, tienen menos efectos secundarios, y combinándolos a veces conseguimos que algunos de esos enfermos con epilepsias farmacoresistentes se queden sin crisis. Para el resto que no le funcionan las medicinas, que sigue habiendo un porcentaje importante, pues hay otras opciones que se han desarrollado mucho, ¿no? Desde el tratamiento quirúrgico convencional, como el que se hizo en tu caso, hasta intervenciones pues menos invasivas, porque si hay algo frustrante es que venga un enfermo año tras año a revisión y nos cuente que tiene las mismas crisis que cuando le conocimos hace 10 años. Pues eso para nosotros también es duro, por eso te digo que estoy muy satisfecha y que ojalá que llegue el momento en que te pueda dar el alta definitiva, porque ya no tengas crisis, ya no tomes medicación y cuando nos veamos sea por ahí tomando una caña. Claro. Ay, sí, qué ilusión, estoy muy contenta, de verdad, pero muy contenta. Hablando de la operación, que ayer hizo, por cierto, 2 años que me han operado a mí, y estoy contenta porque no he vuelto a tener ninguna crisis. Ninguna. Eso es una excelente noticia. Sí. Y tenía muchas ganas de que se terminara ya. ¿A ti cómo te va todo? Pues intentándolo, porque sigues con los episodios cada cierto tiempo, y últimamente las situaciones de estrés y los cambios térmicos fuertes suelen traducirse en episodios. Fatal, ¿no? Ya, pero bueno, es lo que dices, la responsabilidad que tienes tú de cara al trabajo, ¿no? Pero el trabajo es el trabajo y primero es la salud, porque si no, bueno. ¿Y que tú qué tienes? ¿Convulsión cuando te pasa o pierdes el sentido? Las dos cosas. O sea, ¿convulsionas todavía? Todavía sí, todavía. Ya. Porque, o sea, ¿tú cuando te pasa estás solo o vives con alguien?
ahora mismo estoy solo, tampoco quiero condicionar la vida de los demás. Y me resisto a ser una persona dependiente. Tú quieres tener tu propia vida y tener una vida digna, y eso se debe conseguir. He tenido episodios recientemente y no puedo hablar más que maravillas de la gente de la calle y del SAMUR y de la gente de los equipos de urgencias. A mí me ha costado mucho cuando me pasaba tanto, pero bueno, siempre hacia adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre he pretendido hacer una vida normal. Muy bien, sí, muy bien. No me... siempre he peleado. Vienen los despidos, vienen los divorcios, porque también las parejas, en cuanto se manifiesta la enfermedad, no quieren saber nada de ti. Entonces, o eres un luchador nato y dices, aquí estoy yo y voy a defender mi vida con absoluta dignidad, porque si no te terminas hundiendo. En todo momento he seguido peleando e intentando desarrollar una vida, a pesar de todo esto. ¿Por qué no la medicina te va a dar en un momento dado la solución? Entonces ya hay que ir dando soluciones definitivas. Pero no te desanimes, que a verás cómo sí que lo consigues, venga. No, igual que he conseguido otras muchas cosas, porque no va a llegar en esta. ¿Ves? Así, muy bien, muy bien. Un fuerte abrazo y que todo te vaya muy bien y que este año sea mucho mejor, pero mucho mejor en salud, que es lo principal, ¿vale? Lo espero y estoy convencido. Claro que sí, así me gusta, nunca perder el ánimo.